Absolutamente. Aquí tienes la versión extendida del guión con el mismo estilo, tono y formato, pero con una mayor profundidad y detalles, alcanzando las 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco, Hande y Kerem, borrón y cuenta nueva. Análisis de parejas turcas en la ficción y la realidad. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mis queridísimos amantes de las series turcas. ¿Cómo los trata la vida? Espero que de maravilla y con mucha energía para lo que les traigo hoy. Les doy una cálida y efusiva bienvenida a nuestro canal, ese rinconcito en el universo digital dedicado a desmenuzar todo lo que nos apasiona de las producciones de Turquía, esas que nos roban el sueño, el corazón y a veces hasta la paciencia. Hoy, mis cinéfilos de corazón otomano, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les hace palpitar más fuerte el corazón, las parejas. Pero no solo las parejas que vemos en la pantalla, no. Vamos a ir más allá y a analizar esas conexiones que nos hacen suspirar como colegiales enamorados, sufrir como si nos hubieran roto el alma, y reír a carcajadas como si estuviéramos en un club de comedia. ¿Se han preguntado alguna vez si esa química que vemos en la ficción, esa que nos hace creer en el amor verdadero, puede realmente trasladarse a la vida real? ¿Y qué pasa cuando esas parejas, que parecían destinadas a estar juntas por obra y gracia del destino, toman caminos separados y nos dejan con el corazón en un puño? Bueno, mis queridos espectadores, de eso precisamente vamos a hablar hoy. Vamos a desentrañar los misterios de las relaciones en el mundo de las series turcas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Si eres de los que te encanta el drama, el romance, las intrigas palaciegas, los giros inesperados y todo ese encanto tan característico de Turquía, entonces, por favor, ponte cómodo, busca tus snacks favoritos porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que la emoción me gane y se me olvide, si todavía no eres parte de esta gran familia de fans de las series turcas, no esperes ni un segundo más. Únete a nuestra comunidad, dale al botón rojo de suscribirse, y activa esa campanita que te avisa de cada vídeo nuevo. Así no te perderás ni una sola de nuestras aventuras por el fascinante universo de las telenovelas turcas. Ahora sí, con todo dicho y con los ánimos por las nubes, empecemos este viaje por el complejo y apasionante mundo de las parejas turcas. Vamos a comenzar como debe ser por todo lo alto con la pareja que inspiró el título de este vídeo, esa que nos mantuvo a todos, absolutamente a todos, al borde del asiento con sus idas y venidas, con sus momentos dulces y sus desencuentros que nos hacían gritarle a la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para hablar de ellos, es imprescindible mencionar la serie que los unió, ese fenómeno que arrasó en todo el mundo llamado Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en Latinoamérica. Esta telenovela, del género comedia romántica, nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío como un témpano y obsesionado con el trabajo, que se ven obligados a fingir un compromiso para beneficio mutuo. Hande y Kerem, interpretando magistralmente a Eda y Serkan, respectivamente, nos regalaron una química que traspasaba la pantalla. Era como si sus personajes hubieran nacido el uno para el otro. La trama aderezada con todos esos clichés que tanto amamos, con esos encuentros casuales que parecen obra del destino, esos malentendidos divertidos que nos sacaban una sonrisa y esa tensión palpable que se respiraba en cada escena, nos mantuvo pegados al televisor, esperando ansiosos cada nuevo capítulo. Pero lo que pasó fuera de cámaras fue, quizás, aún más fascinante. La conexión que transmitían en la ficción era tan real, tan palpable, que los rumores de un romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Los fans, ilusionados como niños con un juguete nuevo, veían en cada mirada, en cada sonrisa, la confirmación de que su amor traspasaba la ficción. Y para deleite de todos sus seguidores, finalmente confirmaron su relación en la vida real, convirtiéndose en la pareja del momento, en la sensación mediática. Era como si la magia de Eda y Serkan se hubiera materializado, como si la historia de amor que tanto nos había hecho suspirar hubiera cobrado vida. Todos, absolutamente todos, creíamos que su historia de amor sería tan épica como la que veíamos en la pantalla, que su romance sería digno de una novela de amor. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como las imaginamos, como en los cuentos de hadas que tanto nos gustan. Después de un tiempo que para muchos pareció una eternidad, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando un sabor amargo en el corazón de muchos. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans,
que no podían creer que la pareja que tanto había hecho soñar se hubiera separado. Pero, ¿qué pasó exactamente? Bueno, las razones exactas siguen siendo un misterio, un secreto guardado bajo 7 llaves. Las especulaciones, como era de esperar, no faltaron. Desde las típicas diferencias irreconciliables hasta las presiones de la fama, pasando por las agendas de trabajo incompatibles, todo fue puesto sobre la mesa como posibles causas de la ruptura. Lo que nos queda claro es que a pesar de haber vivido un romance que nos hizo creer en el amor a primera vista, su historia llegó a su punto final. ¿Hay posibilidades de reconciliación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en los corazones de los fans, la que nos mantiene en vilo, esperando un milagro. Pero por ahora parece que cada uno ha tomado su camino, buscando nuevas aventuras y dejando atrás esa historia que tanto nos apasionó. Lo que sí podemos rescatar, y que nadie puede quitarnos, es que su trabajo en Senkalkam siempre será recordado como un gran ejemplo de la química que puede surgir entre dos actores, y que la magia de Eda y Serkan vivirá para siempre en nuestros corazones. Esta serie nos muestra cómo la ficción puede imitar la realidad, cómo los sentimientos de los personajes pueden traspasar la pantalla y también, cómo a veces, la vida real puede ser más dramática e impredecible que cualquier novela. Ahora, vamos a dar un salto en el tiempo y en el espacio, para hablar de otra pareja que también nos dio mucho de qué hablar, y que además protagonizó una de las series más populares de los últimos años, Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus, o Pájaro Madrugador como la conocemos por estos lares. Esta telenovela, también del género comedia romántica, nos cuenta la historia de Sanemine, una joven soñadora, creativa y un tanto despistada que trabaja en la tienda de sus padres, y Can Divit, un fotógrafo aventurero, carismático y guapísimo que regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad familiar. Demet y Can, como Sanem y Can, nos conquistaron con una química explosiva, con una dinámica que nos hacía reír a carcajadas y con una historia llena de romance, enredos, situaciones divertidísimas y momentos que nos hacían suspirar como en un cuento de hadas. Su conexión en la pantalla era innegable, como si sus personajes hubieran sido creados específicamente para ellos. Al igual que con Hande y Kerem, los rumores de un romance fuera de cámaras no tardaron en aparecer. Los fans, siempre atentos a cada detalle, veían en cada mirada, en cada gesto, una señal de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Aunque ellos nunca lo confirmaron oficialmente, muchos de sus seguidores estaban absolutamente convencidos de que el amor había traspasado la pantalla. Y es que la verdad, tanto en las escenas románticas como en las cómicas, Demet y Can lograban transmitir una energía especial, una complicidad que nos hacía creer que su amor era tan real como el nuestro. La trama era fresca, divertida, llena de optimismo y el carisma de ambos protagonistas hizo que la serie se convirtiera en un éxito mundial, arrasando en todos los países donde se emitió. Sin embargo, a diferencia de Hande y Kerem, su relación no trascendió la pantalla, y ambos actores han seguido sus caminos profesionales por separado. Aquí lo interesante es que la expectativa del público, a veces, va más allá de lo que los actores tienen proyectado. Los fans, ilusionados con la pareja de la ficción, con ese amor perfecto que ven en la pantalla, a menudo quieren que esa magia se extienda a la vida real, que la fantasía se convierta en realidad. Pero la realidad es que cada actor tiene sus propias elecciones y decisiones, sus propios caminos y sus propias historias. Lo que sí es innegable es que Demet y Can nos regalaron momentos inolvidables en Erkencikus, y que su química en pantalla quedará grabada en la memoria de todos los que disfrutamos de esta serie. Esta pareja nos muestra cómo la química actoral puede generar grandes expectativas, cómo la ilusión puede hacernos creer en cuentos de hadas, pero que al final, la vida de los actores va por otro camino, diferente al de sus personajes. Siguiendo con nuestra exploración de las parejas turcas, no podemos dejar de mencionar otra que también causó revuelo y pasiones encontradas, aunque en un contexto más dramático y oscuro, Beren Saat y Kvantatltu en la mítica Aşk Memnu, o Amor Prohibido, un clásico de la televisión turca que sigue causando sensación hasta el día de hoy. Esta telenovela, una adaptación de una famosa novela, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y llena de resentimiento que se casa con un hombre mucho mayor, Adnan Ziyagil, y que termina enamorándose perdidamente de su sobrino, el seductor y atormentado Belul Aznedar. Beren y Kvan como Biter y Belul nos regalaron interpretaciones magistrales, llenas de matices, de pasión, de dolor. Su química en pantalla era palpable, pero no era una química de comedia romántica, no, era una química llena de tensión, de pasión prohibida, de culpa, de deseo irrefrenable.
Esta serie, a diferencia de las anteriores, se adentra en un mundo mucho más oscuro con personajes complejos, llenos de contradicciones y conflictos morales que nos hacen cuestionarnos nuestras propias acciones. La relación entre Viter y Belul es tóxica, destructiva, llena de secretos, de mentiras, de dolor y a la vez tremendamente adictiva, como una droga que nos hace daño, pero que no podemos dejar. Beren y Kvan supieron transmitir a la perfección esa mezcla de atracción y repulsión que caracteriza a esta pareja, esa lucha interna que atormenta a sus personajes. Esta telenovela es un ejemplo de cómo una química actoral puede generar emociones fuertes en el espectador, incluso cuando la historia que se está contando no es precisamente un cuento de hadas, sino un drama que nos duele en el alma. A diferencia de Ande y Queremo de Met y Khan, aquí no había lugar para el romance en la vida real, ya que tanto Beren como Kwan estaban involucrados en otras relaciones sentimentales durante el rodaje de la serie. Lo que sí queda claro es que Aşk Memnu marcó un antes y un después en la televisión turca, y que las actuaciones de Beren y Kwan como Viter y Belul son icónicas, referentes obligados para cualquier actor que se atreva a interpretar un personaje con esa complejidad. Esta serie nos demuestra que la química actoral no siempre tiene que ser romántica, sino que también puede ser tensa, dramática y hasta peligrosa, pero igual de efectiva. Ahora vamos a sumergirnos en un mundo completamente diferente, una serie donde la química de la pareja protagonista se basa en el apoyo incondicional, la complicidad, la lealtad y el amor verdadero. Les hablo de Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Kara Sevda, o Amor Eterno, una telenovela que nos hizo llorar a mares y que sigue siendo recordada como una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos. Esta telenovela dramática nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase humilde, luchador y lleno de ideales, y Nihan Sezin, una joven de familia adinerada, sensible y soñadora, cuyo amor se ve truncado por las circunstancias de la vida, por las presiones sociales y por las intrigas de personas sin escrúpulos. Burak y Neslihan, como Kemal y Nihan, nos muestran una química muy distinta a las que hemos visto hasta ahora. Aquí no hay tanta comedia ni tantos enredos, sino una historia de amor profunda, dolorosa, llena de sacrificios, de esperanza y de melancolía. Su conexión en la pantalla se basa en la mirada, en el gesto sutil, en el entendimiento silencioso, en esa conexión que trasciende las palabras. La historia de Kemal y Nihan es de esas que te dejan el corazón roto, pero a la vez te hacen creer en la fuerza del amor verdadero, en esa llama que nunca se apaga, que sobrevive a todas las pruebas. Esta serie, a diferencia de otras, muestra que la química no siempre es sinónimo de romance apasionado y desenfrenado, sino que también puede ser el reflejo de una conexión profunda y duradera, de un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Burak y Neslihan lograron transmitir a la perfección esa lucha de sus personajes por estar juntos a pesar de todas las adversidades, ese dolor que sentían cada vez que se veían obligados a separarse. Si bien su relación no traspasó la pantalla, la conexión que se ve en Kara Sevda es innegable, y es lo que hace que la historia sea aún más conmovedora, más real, más cercana al corazón del espectador. Esta serie nos enseña que la química puede manifestarse de muchas maneras diferentes, y que no siempre tiene que ser explosiva o evidente para ser impactante, para llegar al alma de quien la mira. Y para cerrar este recorrido por el fascinante mundo de las parejas turcas, vamos con una dupla que nos demostró que la química puede surgir incluso en medio de la acción, el peligro, los secretos y los misterios sin resolver. Estoy hablando de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün en Kara para Aşk, o Dinero Sucio y Amor, una telenovela que combina drama, romance, acción e intriga y que nos mantuvo en vilo de principio a fin. Esta telenovela nos cuenta la historia de Ömer Demir, un policía honesto, valiente y atormentado que busca vengar la muerte de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas inteligente, independiente y decidida que se ve envuelta en una trama de corrupción y crimen que le cambia la vida para siempre. Engin y Tuba, como Ömer y Elif, nos muestran una química que se construye a fuego lento, en medio de la adversidad, en medio de las balas y las persecuciones. Su conexión no es tan evidente al principio, pero a medida que la historia avanza, vemos cómo sus personajes se complementan, se apoyan mutuamente, se protegen y terminan encontrando el amor en el lugar más inesperado. La tensión que se respira en cada escena, las miradas intensas que se dicen más que 1000 palabras y el deseo de proteger al otro a toda costa hacen que la relación entre Ömer y Elif sea muy creíble, muy real, muy humana. Esta serie nos enseña cómo la química puede surgir en medio de la acción, del drama, de la oscuridad, y que no siempre tiene que ser un cuento de hadas para ser efectiva, para conquistarnos. Si bien su relación tampoco trascendió la pantalla,
la conexión entre Engin y Tuba fue clave para el éxito de Kara para Ask. Esta serie demuestra que la química puede ser sutil y profunda, incluso en medio del peligro, de la incertidumbre y del caos. Y con esto, mis queridos cinéfilos turcos, llegamos al final de nuestro recorrido por el apasionante universo de las parejas turcas. Hemos analizado diferentes tipos de química, desde la comedia romántica más dulce hasta el drama más intenso y desgarrador. Hemos visto cómo la ficción puede imitar la realidad y cómo las expectativas de los fans a veces van más allá de lo que los actores tienen proyectado. Hemos comprobado que la química actoral es un elemento clave para el éxito de una serie, pero que al final, cada actor tiene su propio camino, sus propias elecciones y sus propios destinos. Lo importante es que hemos disfrutado de estas historias, hemos reído, hemos llorado, nos hemos emocionado y nos hemos dejado llevar por la magia de cada una de estas parejas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Ahora quiero saber su opinión, la que me hace vibrar. ¿Cuál de estas parejas es su favorita? ¿Con qué pareja sintieron más química? ¿Qué otra serie turca que tenga una gran química entre sus protagonistas me recomendarían ver? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber que piensan igual que yo. Y antes de despedirme los invito a darle me gusta a este vídeo, a compartirlo con todos sus amigos fans de las series turcas y por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima aventura turca. Hasta la próxima y que la magia de las series turcas los acompañe siempre.